Es el sonido de la historia, del progreso en Navarra. Más de 150 años de viajes, de idas y venidas por estas vías de los trenes más emblemáticos que han pasado por Navarra. Arrancamos aquí esta mirada atrás a la historia del ferrocarril y, como no, en una de las estaciones más simbólicas de la comunidad foral, Alsasua. En nuestro viaje en el tiempo estaremos allí en Alsasua, pero también aquí en Pamplona, ya ven, en el centro de la ciudad, justo en la avenida Zaragoza, porque es ahí en el fondo, en la casa sindical, donde antes se levantaba la antigua estación del Plaza Ola. Y de esa céntrica avenida a la iglesia de San Lorenzo, es aquí donde centenares de navarros se subieron alguna vez al Irati, en la estación de la Taconera. Y lo que ahora es un paseo fue el túnel de entrada de uno de los trenes emblemáticos en Navarra, el Plaza Ola, a la ciudad. Fue el que unía Pamplona con San Sebastián. Y aquí nos hemos citado con Alfonso Bañón. Es un entusiasmado de la historia del tren. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, buenos días. Buenos días. Y es miembro de la Asociación de Navarra de Amigos del Ferrocarril. Exacto. ¿Por qué nos has citado aquí, en este punto exactamente? Es el punto más emblemático de Pamplona en cuanto a ferrocarriles de vía estrecha. En Navarra se ha conocido siempre el Irati y el Plaza Ola, que eran los dos principales que entraban en Pamplona. Este es el túnel por el que entraba el puente y el túnel por el que entraba el Plaza Ola, y a distinto nivel subía el Irati, era el eléctrico. Alfonso, ¿qué supuso la llegada del tren del ferrocarril a Navarra? La llegada era la incorporación de Navarra al modernismo del siglo XIX-XX que estábamos entonces. Por ejemplo, el primer ferrocarril de vía estrecha importante que hubo, que fue el Irati, era para industrializar Navarra. Es decir, el Irati nació para bajar la madera desde el monte de la Cuestión y el monte Irati, bajarla hasta el aserradero de Aoiz. Estamos justo encima de este puente del Plaza Ola, pero fueron muchos los trenes que llegaron a lo largo de la historia a Navarra. Además, tengo entendido que en el origen no había mucha gente dispuesta a aceptar la llegada del ferrocarril a Navarra. Como en toda cuestión importante, el ferrocarril ha sido una cuestión importante, ha habido siempre las opiniones a favor y en contra. Es decir, incluso en la primera envite del ferrocarril, el de vía ancha, pues los de Caparroso no quisieron que pasara por Caparroso. ¿Por qué? Porque pensaban que las chispas de la máquina iban a inundar los campos de labor. Se han arrepentido toda su vida y tal. Pero ¿qué le vamos a hacer? Luego hubo hasta curas que dijeron que eran cosas del maligno. Bueno, pues todas estas cosas que nos estás contando vamos a verlo en un reportaje que tenemos preparado. Ah, muy bien. 153 años han pasado desde que el primer tren atravesara Navarra. Siglo y medio en el que este medio de transporte ha servido para vertebrar la comunidad, para acercar a sus vecinos entre sí, para llevarlos más allá de nuestras fronteras, para abrir mercados o hacer negocios y para unirnos con Europa. El tren sufrió un desarrollo importante a mediados del siglo XIX. En 1860, después de varios estudios y las obras correspondientes, los navarros se volcaron en ver esta nueva obra de la ingeniería. El primer viaje fue el 15 de septiembre. La línea unió Pamplona con Murillete, un camino de hierro que atravesaba localidades como Campanas, Puello o Tafalla. Tan solo un año después, se completaba la línea de norte a sur con la apertura hasta Tudela, atravesando localidades como Villafranca o Marcilla. La Celestina fue la primera locomotora que hizo su entrada en la estación Ribera. La línea por Navarra siguió su camino a través de Sacana hasta Alsasua. La localidad vio llegar el tren en 1864. Por un lado, veía pasar los trenes que unían Irún con Madrid y por otro los que salían hacia Pamplona. La compañía encargada de la construcción de las vías en aquella época escogió el poblado de Castejón como nudo de comunicaciones por el menor coste de sus terrenos en detrimento de Tudela. La localidad se convirtió en el punto en el que convergía la línea navarra, con la que unía Bilbao y Zaragoza atravesando La Rioja, y el tren que partía a Madrid a través de Soria.
Estas fueron las grandes obras del tren de vía ancha, un esqueleto que en lo básico se mantiene prácticamente igual 150 años después. Un inicio del tren en Navarra que no contaba con el beneplácito de toda la sociedad. Algunos curas mostraron públicamente sus reticencias porque creían que los ruidos, las columnas de humo, la tracción de una máquina por sí sola eran obra del mismísimo demonio y que los trenes salían del infierno. Pero en general el nuevo invento tuvo una gran acogida. Los planes del gobierno central pasaban por la construcción de líneas por todo el país. Se intentó el paso a Francia por Alduides, pero las autoridades navarras no lo vieron correcto porque podría ser, decían, una brecha en la defensa de España en caso de invasión de las tropas francesas. Las grandes infraestructuras dieron paso a los trenes de vía estrecha. Con el tren ya asentado se comenzó la construcción de estos otros pasos. Fue un furor que se prolongó las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. En 1885 hizo su primer viaje el Tarazónica, el tren que unía Tudela con la localidad vecina. Poco tiempo después se inauguró la conexión entre Cortes y Borja, en Zaragoza. En los inicios del nuevo siglo, el Irati comenzó sus trayectos en 1911 para unir Pamplona con Sangüesa pasando por Aoiz y Lumbier. Enseguida el Plazaola supuso la unión de la capital navarra con San Sebastián a través de Lecumberri. Y la zona norte se incorporaba al tren con la puesta en marcha de la vía entre Elizondo e Irún, el Bidasoa. 3 nuevas líneas en apenas 5 años. Los vecinos de Estella esperaron a 1927 para poder viajar a Vitoria, gracias al vasco-navarro. El Tarazónica se convirtió en todo un emblema de la ribera desde el principio. Su trayecto unía Tudela y la localidad aragonesa, una ruta que se mantiene al margen de muchos pueblos al construirse estaciones o apeaderos a varios kilómetros de los centros urbanos. Famosos son los cuentos y leyendas que le acompañan sobre su especial lentitud para cubrir el trayecto o las constantes salidas de la vía. De ahí su apelativo de escachamatas. Un viaje de 35 minutos para cubrir tan solo 22 kilómetros. El Irati fue concebido en un principio para dar salida a la madera del bosque, aunque pronto se convirtió en el nexo de unión entre Sangüesa y la capital por Aoiz. Fue un tren eléctrico con el paso por la Foz de Lumbier como uno de sus mayores atractivos. En Pamplona fueron conocidas las diversas estaciones que ocuparon solares del centro de la capital. El Plazaola fue originariamente un tren minero. Se ideó para transportar hierro de las minas, pero el proyecto fue creciendo hasta conseguir unir las capitales navarra y guipuzcoana. Exigió una buena dosis de ingeniería para salvar montes y valles. Los primeros viajes a San Sebastián en tren tenían una duración cercana a las 4 horas. También tuvo unos inicios de transporte de material minero el Bidasoa, la línea que terminó por unir Elizondo con Irún, recorriendo en paralelo el río del norte de nuestra comunidad. El último de los trenes en incorporarse fue el vasco-navarro. Unía a Estella con Vitoria, atravesando Murieta o Ancín, en un recorrido total de más de 2 horas por los 70 kilómetros de su trayecto. Los años 30 y 40 fueron sin duda los de mayor esplendor del ferrocarril, con 6 líneas de vía estrecha y 4 de vía ancha, y algún proyecto más que cayó en el olvido. El tren era parte sin duda del paisaje de un buen número de pueblos navarros. Todos estos trenes tuvieron algo que ver en el entramado de las calles de los ensanches de Pamplona. Sí, pero después, es decir, al revés. El ensanche de Pamplona tuvo que adaptarse a los trenes que había. Hemos estado hablando de ese tren legendario, emblemático que decíamos del Irati. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, yo lo recuerdo con cariño, aunque no lo he conocido funcionando. ¿Lo recuerda con nostalgia o porque ha cambiado muchísimo? Naturalmente, pero era necesario y hubo un momento en las reuniones urbanísticas, según se lee, que dijeron que para poder hacer los ensanches de Pamplona tenían que quitar los ferrocarriles. Tanto el Irati como el Plazaola estaban haciendo un poco el papel que habían hecho las murallas. No se podía tener un ferrocarril cruzando calles y un paso a nivel en cada cruce. Bueno, pues vamos a ver cómo lo recuerdan este Irati en Rincones y Nostalgias. ¿Te acuerdas del tranvía del Irati? Aquí estaba su estación, en el límite de Viburgo. ¿Qué me vas a decir? Me enternece su memoria. Era mi tren de niño. Estaba frente a mi casa en la vieja estación de la aduana. ¿Quieres verlo andando? No es posible. Ahí lo tienes, en la estación de Sangüesa. Era 1955. El jefe de explotación ha dado el último aviso. Sonó la campanilla de salida. Último viaje.
ya no volverá más el tren. ¿Qué recuerdos me trae? Estoy emocionado. El viejo Mercancías, fiel a sus motores alemanes de corriente continua, seguía su marcha camino de la Faux de Lumbier. Entero aún, no presagiaba el triste fin de su porte de cíclope mecánico, orgullo de tantos pamploneses en su camino hacia Aoiz y Sangüesa. A pocos kilómetros de allí, aparecía en todo su esplendor la bellísima Faux de Lumbier, besada por el río Irati, y por este mismo túnel de hoy, en el túnel de su tiempo, entraba el ferrocarril haciendo silbar su automotor en aquella oscuridad. Lo que antes era el paso del Plazaola, ahora vemos que es un paso de los vecinos entre la Rochapea, entre San Juan. Muchos de estos lugares se han convertido en vías verdes. Sí, este es un problema que se ha planteado mucho en los pueblos, fundamentalmente. En Pamplona se convierte esto en el paseo, pero en los pueblos, por ejemplo, en Leiza, en Lecumberri, en Huici, ¿qué haces con el trazado que tenía el Plazaola o en Lumbier el Irati, en la Foz de Lumbier, por ejemplo? Pues se han convertido en paseos de los pueblos, lo que hoy se llama vía verde, para las bicicletas y los peatones. Aparte de las vías verdes que estamos hablando, se está intentando guardar viejas locomotoras, porque así las de generaciones futuras entre las actuales, porque mis nietos no han visto una máquina de vapor nunca funcionar. Así podrán saber la historia del ferrocarril que tan cerca lo tenemos. Es justo esta antigua locomotora y convertida en oficina de turismo de la Mancomunidad de Sacana. Hemos venido hasta aquí porque vamos a hablar con uno de los antiguos jefes de la estación de Alsasoes, Arturo Carreño, y quién mejor que él para contarnos cómo era vivir del ferrocarril. ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, buenos días. Me imagino que dará nostalgia estar cerca de una máquina que tantas veces viste pasar. Pues sí, te imaginas bien porque era una forma de vida distinta. Yo ahora estoy jubilado, ya llevo 8 años, pero sí que muchas veces hemos actuado en conjunto con los maquinistas que llevaban esta máquina y los factores y jefes de estación que estábamos en Alsasua. ¿Estas locomotoras cambiaron la vida de Alsasua? Sí, estas locomotoras y otras anteriores también de vapor, aquellas máquinas negras, que eran unos gigantes, cambiaron naturalmente la vida de Alsasua. Y imaginemos que antes Alsasua, en aquellos tiempos de hace 150 años, pues había unos 2.000 habitantes en Alsasua. Y ahora tenemos 7.600, entonces efectivamente cambió la vida social, la vida cultural, la vida industrial, pues en todos los ámbitos. Fue el progreso, ¿no? El progreso, era el inicio del progreso, efectivamente. Sí. Me imagino que también os habrán dado alegrías, pero también algún que otro problema. ¿Qué recuerdas de estos problemas? Sí, ha habido problemas sobre todo con el pantógrafo. El pantógrafo es la parte de arriba que se mete en el cable de tensión, y muchas veces, sobre todo cuando nevaba, cuando hacía mal tiempo y nevaba, había enganchones que le llamamos, y entonces se paraba toda la circulación y efectivamente hasta limpiar aquello, hasta quitar la avería, pues los trenes estaban parados. Arturo, por mucha máquina que tengamos aquí detrás, lo que es imprescindible son los elementos de trabajo de un buen jefe de estación, ¿no? Sí, por supuesto. Cuéntame. Si no estamos los del servicio de circulación, los trenes, las máquinas serían un absurdo. La gorra, el banderín. La gorra, el banderín y el silbato. ¿Cómo sonaba ese silbato? Este tiene un sonido es un sonido doble y bueno, pues es el que ordena al maquinista emprender la marcha.
¿Cómo era la vida hace unos cuantos años de un jefe de estación? Pues, bueno, los jefes de estación a través del tiempo pues antes eran un poquito más mandones, podríamos decir, después han ido entrando en la sociedad un poquito más suaves y pues una vida normal. Yo por los 8 años últimos en Alsasua he estado de jefe de estación, estábamos alrededor de unos 100 obreros, 100 agentes de Renfe. ¿Qué anécdotas recuerdas con los pasajeros, con las vías? ¿Qué anécdotas nos puedes contar? Con los pasajeros muchas, porque como es una zona de mucha nevada, sobre todo en los tiempos malos, cuando los trenes paraban, pues la gente llegaba donde el jefe de estación a hacer las reclamaciones oportunas. Unas veces acertábamos y otras no. Cuando había algún problema, pues, o algún descarrilamiento, que lo ha habido también, pues hemos sufrido mucho y hemos tenido que trabajar pues, para subsanar el descarrilamiento. Y para todos los pasajeros que me imagino que estarían muy pendientes de vosotros. Sí, los pasajeros estaban pendientes y además tenían mucha prisa siempre, ¿no? Siempre tenían prisa. Estamos hablando de una estación simbólica, al menos en Navarra. Sí, simbólica. Las estaciones más simbólicas de Navarra han sido siempre Alsasua, Pamplona y Castejón. Y Alsasua, por supuesto, que ha sido una estación. ¿Qué tiene de especial? Estratégica, porque está en la línea de Madrid a Francia, que es donde naturalmente podemos entrar a Europa. Puntual, con este reloj han pasado miles de trenes por esta estación de Pamplona que se inauguró en 1860 con ese primer viaje Pamplona-Zaragoza, y junto a las vías nos espera Joaquín Montané, es de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas horas seguro que has pasado viendo el ir y venir de los trenes. Pues sí, bastantes horas hemos pasado aquí, compañeros, y eso, viendo maniobras y viendo cómo circulan los trenes, sí. ¿Qué supone esta estación para la ciudad? Hombre, en estos momentos bastante, porque atrae a muchísima gente, ha subido el transporte ferroviario, ha subido muchísimo. Y aparte de eso, el transporte de vehículos y de la Volkswagen y toda la mercancía que traen de fuera para aquí, para la Volkswagen, pues suponen muchas circulaciones al día. Progreso, desarrollo, ¿no? Totalmente. Joaquín, ¿cuál es el trabajo que hacéis en la asociación? Pues culturalmente intentar divulgar lo que es el tren de ahora y el de antes. Porque lleváis 56 años, me decías, en esta asociación. 59, pues habéis visto cuál es la evolución, ¿no?, del tren, del ferrocarril en Navarra. Pues sí, desde que antes eran todo máquinas de vapor, luego diésel, luego eléctricas, se ha ido evolucionando tanto en modelos de máquinas como con el ancho de vías, ¿Cómo vivís todos esos cambios vosotros? Pues los vamos asumiendo poco a poco. Asumiendo. Claro. A nosotros nos gustaría que fueran las máquinas de vapor, que son las más bonitas que hay. Enseñamos a los chicos a lo que era antes el tren y lo que es ahora, porque tenemos socios muy jóvenes que van pues aprendiendo pues a hacer maquetas, a circular con trenes chiquitos, claro, de H0, y esa es nuestra misión, intentar transmitir lo que había a lo que hay ahora. Joaquín, estamos viendo cómo pasan trenes con pasajeros, mercancías. ¿Cuál es el futuro del tren en Navarra? El futuro del tren en Navarra, primero, esta estación tiende a desaparecer. Seguramente estará en Echabacoiz, en la zona aquella. Y a la vez desaparece un bucle que hay muy grande. Un bucle es una vía que hace curva, que va hasta Berrezar. Y todo eso desaparece en línea recta por Landave. ¿Y el AVE? ¿Para cuándo? El AVE. La situación actual nos dibuja un panorama igual al que diseñaron hace 150 años los gobiernos de aquella época.
Una línea principal que cubre de sur a oeste la comunidad, desde Castejón a Alsasua pasando por Pamplona. Y dos líneas más, la del corredor riojano a su paso por la Ribera y los kilómetros con los que cuenta la Irún-Madrid, cerca de Alsasua y Olazagutía. El futuro del ferrocarril pasa en nuestra comunidad por la alta velocidad. Navarra consiguió estar incluida en el corredor Mediterráneo-Cantábrico, una línea que quiere conectar Valencia con Bilbao, dos de los grandes puertos marítimos y de mercancías de España. Pero la crisis ha hecho que el gobierno central se replantee la línea a su paso por Navarra. Dentro de las atribuciones de la comunidad y gracias a un convenio, la construcción y financiación de la parte navarra corre a cargo del gobierno foral. Unas obras que ya se han iniciado. En los primeros tramos, los que parten de Castejón en dirección norte por la Ribera, las máquinas ya mueven la tierra, unas vías por las que circularán viajeros y también mercancías. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro más próximo? Pues el futuro más próximo a la asociación nos espera el parque temático del ferrocarril, que se va a hacer en Trinitarios. Y para ese parque temático, Joaquín, me has traído un punto estratégico, justo el camino en el que subía el Irati para la ciudad y el Plazaola atravesaba las faldas de la muralla. Y aquí enfrente, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que va a quedar próximamente? Pues aquí va a quedar un parque de un tren de 5 pulgadas en la que se enseñará a los niños a circular con los trenes, se les enseñará lo que era el tren de antes, en audiovisuales, se les enseñará a hacer maquetas, en fin, es un poco como de escolarización sobre el tren. Queréis que, como a vosotros, les entusiasme a los más pequeños, ¿no? La afición por el tren. Bueno, y a los mayores también les entusiasma, ¿eh? Sí. Sí. O sea que ha habido gente que, ya ves que somos gente bastante mayor la mayoría, pero se están apuntando muchos niños a la asociación precisamente por el parque. Después de este viaje por el pasado y sobre la senda del Irati nos despedimos, ahora sí, mirando ya hacia el futuro del tren en Navarra.